Hoy es jueves 16 de octubre de 2024. Incursionamos en la emisión número 864 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que traemos para el día de hoy es la baja en combate de un importante narcoterrorista de las FARC, de las cuadrillas de alias Iván Mordisco, específicamente de la cuadrilla Jacobo Arenas, en el municipio de Patía, Cauca, en un corregimiento llamado Las Mesas de este municipio. Los hechos ocurrieron, ya va a ser un año, en el mes de noviembre de 2024, cuando se hizo una operación para capturarlo y el delincuente intentó huir en una camioneta de alta gama, abriendo fuego contra los soldados y fue dado de baja y destruido su vehículo en el cual se desplazaba. Llamó la atención la espectacularidad con que la población del área le hizo la despedida a este delincuente y el cinismo de todos esos, entre comillas, dirigentes campesinos que salieron ante los medios de comunicación a sostener la mentira que no había sido un combate, sino que era que el ejército había destruido la vivienda de un humilde campesino muy querido en la zona. Pues claro, era el capo del narcotráfico que les daba trabajo con la coca a todos y los controlaba e imponía el orden en nombre de las FARC en ese corregimiento. Entonces vamos a ver un poco los antecedentes de este criminal, los hechos que ocurrieron alrededor de la operación y las consecuencias de la misma. Entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue y sigue siendo la importancia geoestratégica del municipio de Patía en el departamento del Cauca? En el mapa que tenemos al frente vamos a ver unas características geopolíticas y geoestratégicas que nos ayudan a entender mejor por qué este municipio es tan estratégico, tan importante para la presencia de las FARC desde su mismo nacimiento como grupo narcoterrorista armado. Miremos un poco al mapa de la derecha y vemos que el departamento del Cauca está surcado por dos cordilleras, la occidental que aparece muy bien resaltada aquí, obviamente el occidente del departamento, y la central que atraviesa todo el oriente del departamento del Cauca y lo fracciona en dos, con la bota caucana hacia el sur y con el valle o los valles del Patía, Pubense y Cauca en el centro. Y hacia el occidente vemos una enorme zona, mucho más grande que el departamento del Atlántico, por ejemplo, como tres o cuatro veces el departamento del Atlántico, enorme zona selvática tropical. Y más al occidente, el mar. ¿Cómo podemos deducir que el departamento del Cauca reúne todas las condiciones de una mini Colombia? Solo le falta tener desierto, porque por lo demás tiene selva tropical, tiene salida al Amazonas, tiene grandes cursos de agua al lado y lado de las cordilleras, tiene cordilleras precisamente, volcanes, montañas, eh, todos los pisos térmicos como vemos en esta foto, en esta infografía, o sea que facilita la, eh, los cultivos de diferentes productos y además, como alcanzamos a ver aquí en un mapa más pequeño, está ubicado en una esquina súper estratégica para Colombia porque articula el Océano Pacífico con el centro, occidente y centro sur del país y con la selva del Amazonas con potencialidad de salir a Perú, Ecuador y Brasil siguiendo los cursos de agua. Es más, recordemos que históricamente el departamento del Cauca abarcaba todo lo que es el actual Caquetá, Putumayo, Amazonas, Nariño, Cauca y Huila en la época
en que se formó la Gran Colombia. En ese entorno está ubicado el municipio del Patía en el sur del departamento, pero siguiendo el eje transversal de 45 grados de las dos cordilleras, entonces digamos que es el centro-sur, si se sigue ese eje, y que tiene, al verlo aquí en este entorno, una buena cantidad de cursos de agua, tiene una buena posibilidad de comunicación con los cuatro puntos cardinales y además tiene la facilidad de moverse hacia la cordillera occidental o hacia la cordillera oriental, y eso sí que es útil para cualquier guerrilla, porque si en Cuba, con el solo movimiento a una pequeña sierra, que es la Sierra Maestra, pudieron ganar una revolución los comunistas armados, con mayor razón en una zona donde hay bastante agua y les permite sobrevivir, porque hay muchos cultivos y que tengan la posibilidad de replegarse hacia dos cordilleras con todos los pliegues y escondrijos que pueden tener mucho más fácil. Y además que tengan la posibilidad de salir a 4 o 5 departamentos en 2 o 3 días de caminata por el monte. Eso es mucho más ventajas, habida cuenta que las unidades militares tienen jurisdicciones y esos límites jurisdiccionales les facilitan a los bandidos cambiar de área con mayor facilidad. Ahora mirando un poco, es que es un departamento enigmático. Eh, Esta es una vista del Valle del Patía, ya del municipio. Como vemos, tiene las características que hemos dicho, las montañas a occidente y a oriente y prácticamente el río Patía por la mitad. Y esta foto es tomada por un fotógrafo aficionado desde un sitio que llaman los Balcones de Balboa. Balboa es un municipio que queda muy cerca al Patía y a Argelia, que, que comienza a ser mucho más montañoso desde el occidente y domina todo el plano hacia el oriente. Y entonces, al amanecer, un fotógrafo aficionado tomó esta hermosa foto de la belleza natural y la riqueza pródiga que hay allí para desarrollar entornos de industria agropecuaria o agroindustria, pero desafortunadamente no se ha podido con tanto bandido que ha surcado la región desde tiempos del mismo nacimiento de la República. Y también es una zona muy conocida por la gastronomía. Tiene 5 platos que son exquisitos, que a menudo participan en los festivales gastronómicos que hacen en el Cauca y casi siempre salen galardonados por su calidad y su presentación y su sabor. Uno de esos es el sancocho de gallina criolla, que aunque es muy común en todas las regiones del país, pues en esta zona tiene una especial confección. Otra comida que llaman la cancharina, que no es nada diferente a un maíz que llaman ellos pilao y a veces molido, revuelto con leche y azúcar, chicha de maíz, que se echa con maíz precisamente, y panela o azúcar. Sobra decir que en el Patí hay una buena cantidad de cultivos de caña de azúcar, entonces la panela es de muy buena calidad. Envueltos de choclo o de maíz, que son muy conocidos, y el famoso manjar blanco que le hace competencia al valle. Estos son productos que la caracterizan. Entonces, como vemos, tiene muchas potencialidades, tanto de turismo como de desarrollo agropecuario, y la misma constitución del terreno así lo presenta, con tanto pliegue que hay, tanto curso de agua, con ríos, con valles fértiles, pero el gran problema es la violencia. Y al fondo, yendo hacia el occidente, se presentan este tipo de cordilleras, este tipo de cadena montañosa dentro de la cordillera occidental, muy única, que el solo hecho de tenerla como centro turístico sería muy productivo para la región. Pero reiteramos, infortunadamente, la cantidad de bandidos de todas las pelambres que allí han circulado se ha complicado más. Y después del pacto FARC Santos, entonces ya no están solamente las FARC, sino que llegaron allí el ELN, el Clan del Golfo y otra cantidad de grupúsculos, incluidos los carteles mexicanos que hacen presencia directa.
Ese es un mapa geoestratégico de Patía. Mi coronel, ¿quién era el narcoterrorista Elmer Burbano, alias Vapor, o Pichirria, de la cuadrilla Jacobo Arenas de la FARC? Esta foto nos dice todo y a la vez contradice todo. Nos dice toda la realidad de quién es este bandido y contradice lo que los cómplices que dicen ser humildes campesinos, que son bandidos de las FARC disfrazados de campesinos, trataron de venderle a la imagen a los medios de comunicación cuando dijeron que se trataba de alguien que ha sido abusivamente atacado por el ejército. Aquí lo vemos con un fusil de última generación, con mira telescópica y designador láser, etcétera, con su computador disfrazado de militar y con la bobina de cabecilla de las FARC. Este bandido fue reclutado por el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo y formado a imagen y semejanza de este delincuente, el terrorista Catatumbo, en las FARC. Tenía ya casi 30 años de militancia en el grupo terrorista. Había participado en todas las acciones criminales que dirigió Catatumbo en el Cauca y el sargento Pascuas y Pacho Chino eh, y el tal Carlos Patiño. Fue uno de los terroristas más cercanos a Carlos Patiño. Participó en un sinnúmero de crímenes, secuestros, asesinatos de policías, de soldados, pero después de la firma del Pacto Far-Santos, se incrustó más dentro de la población y se encargó de utilizar todas esas milicias que no fueron desarmadas gracias a la genialidad de los magos que fueron a arrodillarse como mudos en Cuba ante los bandidos y las reestructuró y fuera de eso las fortaleció e inició una guerra contra el ELN, contra los otros grupos criminales y contra las mismas FARC que se dividieron en dos. Eh, Trabaja directamente con otro bandido que llaman el Mocho. Aquí hay que hacer la claridad que el Mocho es muy común en las FARC. A alguien que le falta un dedo o tiene algún problema físico lo llaman el Mocho. Por eso hemos visto a varios con ese alias. Y el actual Mocho de la cuadrilla Jacobo Arenas es el jefe de toda esa agrupación. Y este bandido, el tal Vapor, se ha convertido en el segundo. También le decían Pichirria, pero más conocido como Vapor. Síntesis, un criminal de la peor laya, más o menos digno de que Petro lo pusiera de jefe de la casa presidencial, como le gusta a él siempre andar con reconociendo a los delincuentes y diciendo que son pobres víctimas. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál fue la escabrosa revelación de la revista Semana un mes antes de la muerte de alias Pichirría o Vapor, debido a perversos artilugios de este terrorista para reclutar niños campesinos caucanos para convertirlos en criminales desde su más tierna edad? Bueno, a ese pobre campesino, como lo llaman los cómplices de las FARC disfrazados de campesinos, eh, se le estaba ya siguiendo la pista hace rato porque tenía un control y eso se encontró en el computador de otro bandido. Tenía un control detallado de la población civil, los tenía a todos censados, los tiene a todos carnetizados, las FARC tiene carnetizadas a las personas que están allí. Entonces es muy difícil que una persona de otra región, así sea campesino, llegue a asentarse en el Patía porque la carnetización es total con el fin de controlar el negocio del narcotráfico y de evitar infiltraciones. Y al que no tiene justificación de estar ahí, lo asesinan. Entonces ya se conocía ese dato de este bandido. Pero el que más aterró a las personas, y lo publicó la revista Semana más o menos un mes antes, por esta época, en el año pasado, acerca de la morbosidad criminal de este terrorista, es que en un audio le dice a otro bandido que, que hubo que no trae más niños que están quedando cortos de gente y que les dé 5.000 pesos, o sea, el equivalente a $1 con 10 centavos más o menos, con 20 centavos,
que les dé ese dinero por cabeza para que vayan rápido. Con eso ya se sienten motivados. Atroz, revelador lo que dice la revista Semana. Y luego ya presenta mm, una cantidad de datos que le pasa la información de la inteligencia militar acerca de cómo viene delinquiendo este sujeto, cómo lo reúnen en el coliseo donde cayó, y allí los van convenciendo de que se metan a la guerrilla, los dejan coger las armas. Un niño de 12 13 años coge un fusil y cree que cogió el cielo con las manos, y los van acercando al grupo terrorista, luego los comprometen. Y si son niñas, además de meterla a la guerrilla, a todas las violan y pasan primero por los cabecillas y después por todos los bandidos. Entonces, atroz la realidad, y ese era el pobre campesino que todos esos bandidos de las FARC disfrazados de campesinos, que son los que salen a secuestrar soldados cuando entra la tropa, salen a decir que era un humilde servidor de la comunidad y un hombre de conducta transparente. Imagínense ustedes. Y coronel, ¿cuál fue la primera información que se conoció en los medios de comunicación acerca de la muerte de Elmer Urbano, alias Vapor o Pichirria, en el municipio de Patía, Cauca? Es que a mediados del mes de noviembre, el Ejército Nacional informó que en un combate en el área urbanizada del corregimiento de Las Mesas, en el municipio del Patía, Cauca, había dado de baja a un bandido muy importante, pero que se estaba tratando de verificar la identidad porque la comunidad no había dejado que el ejército rescatara el cadáver, pero que se estaba haciendo el seguimiento por inteligencia técnica y todo el detalle. Entonces, eh, se comenzó a rumorear que se trataba de este bandido, del tal alias Pichirria o Vapor, que efectivamente el golpe ha ocurrido dentro de un vehículo de alta gama, que producto de la explosión del vehículo, después los mismos campesinos han terminado de incinerarlo para no dejar pruebas, que este bandido tenía un extenso prontuario, y la policía también hizo una incautación de material, como vemos ahí en la foto, de lo que tenía ese bandido listo para cometer unas acciones terroristas dentro del área urbana del municipio de Balboa, donde ya otro delincuente, alias Fiverr, hacía poco había reventado una moto llena de explosivos dentro del caserío, y no hacía mucho tampoco a una patrulla del ejército que se movilizaba por la carretera le habían reventado otra motobomba cargada con explosivos eh, de este tipo, como los vemos en la foto, una especie de tatucos rellenos de dinamita y con una gran cantidad de cables y unos explosores listos para activarlos, y eso tiene una gran capacidad explosiva. Se resaltó por medio del periódico El Heraldo, que fue uno de los que publicó más notas respecto a este hecho, que este bandido era el encargado de supervisar el procesamiento de la pasta de base de coca en varios laboratorios que tienen las FARC ahí en la zona del Patía, y que son protegidos hasta por la misma comunidad, que no es que esté instrumentalizada, como salen socarronamente a decir personajes en los medios de comunicación, sino que hacen parte del problema. Son todos beneficiarios del negocio del narcotráfico, y por esa razón es que se asocian para delinquir y para agredir a las tropas cuando van a destruir esos laboratorios o cuando van a capturar los bandidos. Pero quedaba todavía la duda de que no se ha podido establecer plenamente la identidad de ese bandido, aunque se tendría más de un 80% de certeza que se trataba del tal Vapor, hombre de confianza de otro bandido que ya lo mencionamos, Oscar Eduardo Sandoval Noscue, alias
Andrés Patiño o el Mocho, que es el cabecilla de la cuadrilla Jacobo Arenas, de las supuestas disidencias de las FARC que están en Cauca, Nariño y Valle. Ese es el jefe de todas las cuadrillas. eh, Haciendo un poco de comparación, el tal Mocho es el que reemplazó al terrorista Paulo Catatumbo, y este bandido eliminado en la camioneta sería más o menos como el equivalente al sargento Pascuas de las FARC, de las nuevas generaciones del grupo terrorista. Pero como muy bien lo ha reiterado mi coronel Saldaña, no es que sean disidencias, sino que son las mismas FARC, solo que renovaron los cabecillas en la parte armada, mientras los otros cabecillas siguen apoyándolo desde la parte política. El coronel, Sigamos. Sí. sí, señor. Coronel, ¿cómo confirmó el diario El Tiempo de Bogotá la muerte en combate del narcoterrorista Elmer Urbano, alias Vapor o Pichirria, de la cuadrilla Jacobo Arenas de las FARC en el corregimiento La Mesa del municipio de Patía, Cauca, en noviembre de 2024? Tan pronto todos los organismos oficiales verificaron y certificaron que sí el muerto era el tal Pichirria y que la comunidad, no instrumentalizada, sino en complicidad con los mismos bandidos, lo confirmaba por su parte y expresaban un gran abatimiento moral por la muerte de este terrorista. El periódico El Tiempo ya publicó en firme la confirmación de la noticia, bajo el título Muere en medio de operaciones militares alias Vapor, y le puso unos calificativos que son los que le corresponden. Sanguinario disidente de las FARC. Estamos en desacuerdo con disidente porque eso es un bandido de las FARC. Sanguinario miembro de las FARC. Sanguinario terrorista de las FARC. Y comienza a describirlo y dice que cayó el 14 de noviembre de 2024, pero que solo hasta el martes 19 las autoridades pudieron confirmar que se trataba del mismo bandido, eh, que lo hicieron con base en trabajo de medicina legal y luego con los testimonios de los moradores de la zona. Se resaltó nuevamente que este bandido tenía todas las personas de las veredas del área del Patía, no solamente del municipio de Patía, sino los alrededores, censadas y carnetizadas. Eh, por eso, las FARC pueden controlar todavía más el flujo del comercio del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, porque además dentro de esos censados están los miembros de las milicias bolivarianas que los 5 mudos que envió Santos a Cuba no fueron capaces de meter en el pacto para negociar, y quedaron libres y ahora son los que controlan toda esa población y todas estas actividades ilícitas. Eh, Resaltó nuevamente el periódico El Tiempo que se trataba del segundo cabecilla de todas las cuadrillas, o el segundo responsable de todas las cuadrillas del Cauca, Valle y Nariño de las FARC, y que se caracterizaba porque a menudo lo veían en toda esa región movilizándose en camionetas de altísima gama de cerca de 300 millones de pesos, y que algunas de esas camionetas eran compradas, otras eran robadas en ciudades como Cali y Popayán y llevadas allá a la zona donde vivía este bandido para moverse. Ese mismo día, unos indígenas en el departamento del Cauca, pero ya en el municipio de Caldono, no tan lejos ni tan cerca de esta zona, capturaron a 6 bandidos que habían eh, asaltado un vehículo, esos que llaman niñeras, que iba lleno de vehículos desde mm, Buenaventura hacia Pasto, y los bandidos habían asaltado ese vehículo y se han robado los vehículos que iban dentro de la niñera. Pero la comunidad los capturó, la comunidad indígena los capturó, solo que con esas extrañas leyes indígenas
Entonces lo que los hacen es azotarlos y los sueltan. Pero se detectó que sí han sido bandidos de las FARC los que se han robado esos vehículos. Adelante, mi coronel. Perdón, mi coronel. Ah, ¿Cómo informaron los medios de comunicación los hechos relacionados con la absurda despedida de los campesinos del corregimiento de la Mesa al narcoterrorista alias Vapor? Pues el bandido tenía el nombre de Eibar Burbano, ese era el propio nombre de él. Los alias eran Vapor o Pichirri. Y mm, los medios de comunicación resaltaron que los supuestos campesinos cómplices de este bandido le organizaron una despedida como si se tratara de un capo de la mafia mexicana y repitieron todo ese escenario de publicidad, además aprovechando que es una comunidad que tiene mayoría afrodescendiente, que tienen unos ritos eh, heredados del África para la despedida de los bandidos, y aquí le mezclaron toda esa chabacanería del mariachis y gritos y pólvora, y disparos al aire, llantos y lamentaciones, y los terroristas moviéndose uniformados, disfrazados de militares y de policías entre la población y armados con fusiles y otro tipo de elementos de última generación, lamentando la muerte de este criminal. Eso quedó en algunos videos que se filtraron y pues obviamente eso causó mucha repugnancia entre la ciudadanía colombiana, pero hay que ser sinceros, eso no es la primera vez que lo hacen. Ya llevan como 10 años los bandidos de las FARC haciendo ese tipo de despedidas de traqueto típico a los cabecillas cuando caen y siempre con población que los acompaña con el cuento de que los obligan. Pero resulta que si miramos que los tenía todos cartetizados y los controlaba y era el que les compraba la coca y el que los dirigía, pues aquí ya no hay el cuento de que están obligados, sino que todos hacen parte del mismo problema. Coronel, podemos ver pruebas en video del escándalo e inaudito suceso durante el sepelio del narcotraficante y terrorista de las FARC, alias Vapor. Entonces vemos a la gente toda reunida en el coliseo que construye el Estado para que los jóvenes hagan deporte allá en la vereda y en lugar de utilizarlo para hacer deporte, lo utilizan para hacerle honores a los terroristas. Y ya veíamos una foto anterior donde el terrorista reunía los niños para reclutarlos. Entonces, eso ha ocurrido muchísimas veces, que el Estado, inclusive el ejército, a veces ha sido el que construye esas obras y terminan siendo el sitio de reunión de los bandidos con las comunidades. Y aquí vemos otro video, es la calidad y cantidad de vehículos de alta gama que forman la caravana fúnebre para llevar al cementerio a este delincuente. Ahí ven ustedes con narcocorrido de la última caravana, como si fuera un capo mexicano, y
del narcotráfico, copiando los mismos estilos, los vehículos con las placas plenamente identificados, pero estamos en la paz total. Adelante. Mi coronel, ¿qué agregó el diario El Heraldo de Barranquilla a las informaciones ya conocidas de la muerte en combate del narcoterrorista Elmer Burbano, alias Vaporo Pichirria, de la escuadrilla Jacobo Arenas de las FARC en el corregimiento de La Mesa del municipio del Patía Cauca en noviembre del 2024? Aldo agregó otras fotos, por ejemplo esta en la que se nota que el bandido llegaba en su camioneta de alta gama y a otro bandido disfrazado de soldado cuidándolo, otras camionetas de alta gama en una zona donde hay mucha pobreza. Por las viviendas se nota que no es una zona de altos recursos, pero ese es el contraste que hay allá, porque el narcotráfico ha generado ese nivel de vida. Eso sí, en todas las casas, equipos de sonido extravagantes y electrodomésticos, y la exigencia de que el Estado les ponga la electricidad, como vemos ya, toda la zona electrificada, pero para tenerla o para los secaderos de marihuana o para todo el proceso de la coca. Resaltaron también que se había hecho un trabajo excelente de verificación dentro de la población, que los videos de la despedida del bandido confirmaban que sí había sido él el muerto. Eh, También destacaron que no tenía esa sola camioneta, sino que tenía varias camionetas en las que se movía por la zona con la complicidad de toda la gente que le tapa, que controlaba la minería ilegal, la extorsión, el narcotráfico, con documentos al día como si fuera una empresa de contabilidad bien controlada, y que era el que le establecía los precios de la base de coca a los campesinos. Es decir, que ninguna eh, actividad criminal relacionada con el narcotráfico se podía hacer si no tenía el visto bueno de este bandido entre la comunidad y en el comportamiento y la interacción de las cuadrillas de las FARC con los habitantes de toda la zona del Patía. Mi coronel, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del Partido Comunista y sus cómplices, principalmente las FARC durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos, y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso con hechos puntuales de la violencia de las supuestas disidencias de las FARC? Viéndolo desde diferentes vectores y con diferentes enfoques, todo apunta a un solo centro. Es imposible que este sujeto, Gustavo Petro, logre algo beneficioso para Colombia, comenzando por sus antecedentes terroristas y su comunión de intereses, tanto políticos como procedimentales, con estos bandidos. El M-19 también fue narcotraficante, es más, fue el primer grupo comunista armado que narcotraficó en Colombia, o sea que ya por ahí están en el mismo ámbito. Recordemos también que el Palacio de Justicia fue asaltado por el M-19 para hacerle un mandado al narcotráfico y seguramente para desaparecer expedientes en los cuales también aparecían los cabecillas del M-19 vinculados con este negocio. Pero miremos lo que ha ocurrido. Cuando se inició el desgobierno de Petro, apareció el negociador que Petro nombró, un exintegrante también del M-19, de nombre González Pozo, Camilo González Pozo, diciendo ante los medios de comunicación que eso era muy fácil negociar con estas supuestas disidencias, porque eran bandiditos que hasta ahora se estaban conociendo, ya que según él, las FARC tradicionales ya habían desaparecido del escenario terrorista. Han pasado 3 años desde ese show mediático que armó ese sujeto mediocre, el tal González Pozo, mintiéndole al país con esa farsa, y lo único que hemos visto es terror, sangre, incremento del narcotráfico, violencia y manipulación de el cuento de la paz total que no se ve por ningún lado, hasta vendetas entre los criminales matando a ellos mismos. Por lo tanto, la conclusión final que nos queda es que ya a este sujeto, Gustavo Petro, le queda muy poco tiempo en el Palacio Nariño. Y segundo, lo que menos piensan esos bandidos es hacer la paz y desmovilizarse, porque es que ese negocio del narcotráfico es supremamente púlpito, además de que lo combinan con extorsión, secuestro, boleteo, mm, robo de tierras y minería ilegal. O sea, es un paquete redondo que está alimentando a unas mafias nacionales e internacionales y enriqueciendo a muchos delincuentes de todos los niveles, con la grave circunstancia que como los mudos que fueron a Cuba no metieron dentro del pacto a las milicias bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano Clandestino, las FARC, en lugar de disminuirse, lo que han hecho es crecer después del pacto FARC-Santos. Se dice en los documentos del pacto FARC-Santos que se entregaron 7.800 bandidos, que los metieron en esa lista funambulesca que llaman firmantes de paz. Y se calcula que ya hay más o menos 8.000 bandidos de las FARC nuevamente en armas. Suponiendo, dándoles el crédito, que todos se desmovilizaron y que fueron unos poquitos, entonces quiere decir que en menos de 8 años han crecido más de lo que quedaban cuando firmaron el pacto con Juan Manuel Santos. Síntesis de todo esto: no se puede creer en ningún cuento de la paz con estos bandidos. Sigamos con el comentario. Mi coronel, el comentario de hoy, que titula Bandolero neutralizado, bandolero reemplazado. Si son tan sanguinarios, ¿por qué no se logran exterminar? Mucho hemos hablado y analizado del departamento del Cauca en nuestros programas de la memoria histórica anteriores. Hoy vamos a concentrarnos en uno de sus hermosos municipios, el Patía, y todo lo que enmarca la región del río Patía, importante por su ubicación geográfica en medio de las cordilleras central y occidental,
destacándose por un corredor que conecta y facilita el movimiento de personas y recursos como acceso al Pacífico, conexión con las cordilleras, con los Andes, con la Amazonía y el mismo departamento de Chocó. Muchas fuentes hídricas, rica en recursos naturales, gran biodiversidad, que para el caso va en contravía, ya que desde hace muchos años se presta para ser epicentro del conflicto armado, más aún si reconocemos que en la actualidad la cadena del narcotráfico la domina en sus cultivos, procesamiento y transporte por las rutas con mayor facilidad la del Pacífico. Esto viene desde finales de los años 90, cuando iniciaron los cultivos de coca, que llevó a enfrentamientos entre comunistas, FARC, autodefensas y más tarde otras bandas criminales narcoterroristas, las cuales solo han dejado para la zona escogida por alias Tiro Fijo, dada su posición geoestratégica en la punta de lanza para la conformación de las republiquetas independientes. Por eso, esta región ha permanecido infestada de bandoleros que poco a poco han sido abatidos o neutralizados, pero en corto tiempo les encuentran reemplazo. El de hoy se trata del narcoterrorista Elmer Burbano, alias Vapor o Pichirria, de la cuadrilla Jacobo Arenas de las FARC, a quien le atribuyen un amplio prontuario criminal lleno de acciones criminales de campesinos que, que, no se, que se negaban a unirse al negocio del narcotráfico, además de ser calificado como un sangriento cabecilla que obligaba a la población a mantenerse carnetizada en el Cauca para poder entrar y salir del territorio, además de amedrentar los consensos de las veredas donde mantenía en detalle quiénes vivían en las casas y cuál era su nivel de escolaridad. Y su condición de haber sido mano derecha de alias El Mocho, cabecilla de esa cuadrilla de las disidencias afines a alias Iván Mordisco, alias Pichirria, como también lo llamaban, sería el encargado de las finanzas ilegales derivadas de acciones criminales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, entre otros. Es obvio referenciar al mantener ese estricto control que alias Vapor mantenía una gran influencia en el manejo y control de la entrada de insumos químicos para el procesamiento de la pasta base de coca y las rutas para la salida de la droga hacia aguas del Pacífico para luego ser enviada esta a Centroamérica y Norteamérica y cambiarlas por armas, municiones y explosivos. Se dice además que las camionetas de alta gama que usaban en gran parte eran robadas y el día de los hechos el automotor volado donde fueron neutralizados estaba lleno de explosivos para realizar atentados. Un detalle final, muy a pesar de la población, fue enterrado, como lo muestran los videos que vimos anteriormente, a integrantes del grupo armado destruyendo el féretro de Vapor con fuegos artificiales y caravanas de vehículos de alta gama. Finalmente, a la región se ha obtenido información relacionada con la presencia de narcoterroristas del ELN a la región, al igual que la de los carteles mexicanos, para de esa manera entrar en pugna
por el manejo y control territorial y los corredores del narcotráfico. Así las cosas, y tratando de buscar hacer de la población que nos consulta en nuestra página web, disponible 24/7, crear conciencia e incentivar la necesidad de enterarse de esta y muchas otras acciones terroristas, lamentablemente apoyadas por el comunismo y su partido asociador desde hace más de 60 años, y que desafortunadamente hoy es apoyado y respaldado primero por un acuerdo firmado 3 veces: La Habana, Cartagena, Teatro Colón, dizque con el cuento de que era el mejor arreglo logrado, y ante el mundo pronunciar engañosamente la frase de la guerra en Colombia ha terminado. Y ahora, además, con una fracasada paz total que promueve el gobierno actual, como se dice, a rajatabla. Con el primero se entregaron una serie de prebendas a los narcoterroristas, incluyendo curules que nunca se les regalarían, palabras más, palabras menos, del gobernante de turno de esa época. Y con el segundo, sacándolos a cambio de dinero y votos de las cárceles del país para, como se ha demostrado, continuar con su carrera delictiva y adquirir armas con los dineros de nuestros impuestos y abonarle continuidad a su accionar delictivo. Acá sobra el comentario, pero debo hacerlo. Primero, dos gobernantes mentirosos engañaron todo un país y gran parte del mundo, según unas faltas de preparación y conocimiento de la realidad, integrando las comisiones negociadoras de la paz, y al final otros mentirosos narcoterroristas que solo esperan beneficios, pero para nada entregan en compensación para el esfuerzo y las ya muchas reuniones acá y en el exterior sin resultados y sí con onerosos gastos. He aquí los verdaderos culpables de quienes regalaron el país a los bandoleros narcoterroristas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. En síntesis, podríamos resumir de todo esto que Juan Manuel Santos tiene una enorme responsabilidad, igual que los personajes que envió a Cuba a arrodillarse ante los bandidos, porque no intuyeron, les faltó perspectiva, visión estratégica, concepción geopolítica para entender que estos delincuentes lo que estaban dando era un salto cualitativo dentro de su proceso de toma del poder y no una desmovilización, ni mucho menos una entrega ni rendición ante el Estado. Y que el narcotráfico, la minería ilegal y las complicidades de comunidades que se dicen instrumentalizadas con estos bandidos, ya que todos viven del mismo negocio, han permitido que las cosas crezcan con la circunstancia agravante que el desgobernante Gustavo Petro lo que hace es legitimarlos y facilitarles el camino con su argumento baladí y mentiroso de la paz total. Tema para continuar todos los días analizando y generando conciencia e invitándolos, como hace usted, mi coronel Alarcón, a que visiten nuestra página web, que ahí quedan todos los episodios incluidos. Esta tarde retornaremos ya con los análisis diarios de pensamiento estratégico y visión de estadistas. Tendremos un análisis especial acerca de lo que está ocurriendo en la negociación o los 20 puntos que le propuso Estados Unidos a los terroristas de Hamas, porque hay mucho que aprender también para aplicar en la política colombiana acerca de cómo se deben manejar los conflictos. Y mañana tendremos para esta semana la emisión 865 última de la semana para entrar al descanso de fin de semana y el lunes retornar nuevamente con la edición de los capítulos de la memoria histórica que van dejando toda una estela de
consulta bibliográfica y filmográfica para quien quiera conocer la realidad del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.